en el que la razón lo dominaba todo. Y entonces llegó el romanticismo. Una era donde sentir era más importante que pensar, donde el yo era más valioso que cualquier regla. El sentimiento venció la razón. ¿Y sabes qué más venció? La cordura, porque en el romanticismo llorar por amor es arte. Se exaltó el individualismo. El artista ya no era una pieza más, era el centro del universo. Y cada quien veía las cosas de su manera. Nada era universal, todo era personal. Si te parecía ridículo escribirle un poema a tu sombra, en el romanticismo te hacían poeta. Nos alejamos de la lógica neoclásica, rompimos reglas, formas y estructuras. Y nos fuimos a tierras muy lejanas, el gusto por lo exótico. Así que no esperes orden. El romanticismo no fue solo un movimiento artístico o literario, fue una forma radical de ver el mundo. Surgió a finales del siglo XVIII como una reacción violenta contra la razón absoluta de la Ilustración, el orden estricto del neoclasismo y la frialdad de la sociedad que empezaba a volverse mecánica. Fue un grito de angustia, de libertad y de emoción. El romanticismo nace en una Europa sacudida por revoluciones, guerras y profundas transformaciones sociales. La Revolución Francesa, por ejemplo, despertó ideales de libertad y justicia, pero también trajo caos, sangre y decepción. En este contexto, muchos artistas comenzaron a volverse hacia lo subjetivo, lo emocional y lo espiritual. Dejaron de buscar la verdad en los libros o en la razón y comenzaron a buscarla dentro de sí mismos. Una de las características más profundas del romanticismo es el culto al yo. El ser humano ya no es una pieza más del engranaje social, sino un universo complejo, lleno de contradicciones, deseos y dolores. El romanticismo no fue solo cartas de amor, ni flores, fue también oscuridad, locura y muerte. En su lado más sombrío, el romanticismo exploró el terror psicológico, el miedo profundo, el que no se ve, pero se siente. Los autores románticos no temían hablar de la muerte, de espíritus, de lo prohibido. Lo macabro se volvió arte. Ya no era solo asustar por asustar, como las leyendas medievales. Era mostrar los rincones del alma humana que nadie se atrevía a explorar. Se hablaba de los ataúdes abiertos, de que se oían voces después de la muerte, de relaciones que iban al más allá, porque el romanticismo amaba lo que dolía. Uno de los grandes aportes del romanticismo fue el gótico moderno. Desde Inglaterra surgieron novelas como Frankenstein, de Mary Shelley, una obra que no solo aterró con su criatura, sino que planteaba el dilema de la ciencia sin alma, del hombre que juega a ser Dios. El terror romántico no siempre tenía monstruos, a veces el monstruo era el mismo protagonista, como en El monje, de Matthew Lewis, donde un religioso puro sacaba a relucir su lado mucho más oscuro. La iglesia, los cementerios, los castillos, las noches eternas, todo servía para hablar de lo que la razón callaba. Los impulsos, la culpa, el pecado, el deseo eterno. El romanticismo fue el primer movimiento que no huyó de la muerte. Por el contrario, lo convirtió en su musa. En Alemania, Hoffmann escribía sobre autómatas con alma y sobre locos que no sabían que lo eran. Su obra, El hombre de arena, influyó profundamente en lo que hoy llamamos terror psicológico. Y claro, ¿cómo no mencionar al eterno cuervo de Edgar Allan Poe, que grazna la palabra nunca más en la mente de el hombre que perdió el amor de su vida? Poe llevó el terror al plano del alma, en el corazón del autor. El protagonista es perseguido por su propia culpa,
Cree oír un corazón que late bajo las tablas del suelo, pero es solo su mente que grita. Ese es el terror romántico, el que atrapa desde adentro. Escúchame, no, estoy cansado. Por favor, no empieces. Te escribí un poema, pero por favor déjame hablar. Tú eres mi condena y mi única salvación, como Efraín y María. Nuestro amor no tiene cura. Las cosas no funcionan, solo destino. Pero, ¿qué es el amor sin dolor? Fausto, de Goethe, buscó el conocimiento, pero encontró el infierno disfrazado de amor. Roger, ya no más, de verdad. Sé que lo intentaste, pero Cuando nos separamos, en silencio y con lágrimas, con el corazón medio roto, para apartarnos por años, tu mejilla se tornó pálida y fría, y tu beso aún más frío. Aquella hora predijo en verdad todo este dolor. El rocío de la mañana resbaló frío por mi mente y fue como un anuncio de lo que ahora siento. Tus juramentos se han roto y tu fama ya es muy frágil. Cuando escucho tu nombre comparto tu vergüenza. Cuando te nombran delante de mí, un toque lúgubre llega a mi oído y un estremecimiento me sacude. ¿Por qué te quise tanto? Aquellos que te conocen bien no saben que te conocí. Por mucho tiempo habré de arrepentirme de ti tan hondamente que no puedo expresarlo. En secreto nos encontramos y en silencio me lamento de que tu corazón pueda olvidar y tu espíritu engañarme. Si llegara a encontrarte tras largos años, ¿cómo habría de saludarte? Con silencio y con lágrimas. Por favor, ya. Ya no más. Tú simplemente no cambias. Que todo el día... Yo sé que lo intentas, pero esto ya se acabó. Lo nuestro es rutina y el amor es otra cosa, ¿sabes? Yo sé que esto es duro para ti, para mí también lo es, pero no lo hagas más difícil de lo que es. Sé que la vida a veces se puede poner complicada y a veces las personas que más necesitas simplemente no están. Pero no por eso tienes que intentar ir detrás de ellas a toda costa. Estoy seguro que en algún momento va a haber alguien que de verdad aprecie lo que haces. Y yo no voy a seguir tolerando esto. Lo siento. Otro aspecto clave del romanticismo es su relación con la naturaleza, pero no una naturaleza idealizada o decorativa. La naturaleza romántica es salvaje, caótica y misteriosa. Es el reflejo del estado interior del alma. Un bosque oscuro o una tormenta. No son solo escenarios, son simbolismos emocionales. Lo que ocurre afuera está profundamente conectado con lo que ocurre dentro del ser humano. Además, el romanticismo revaloriza lo irracional, lo intuitivo y lo misterioso. Por eso, resurgen temas como lo gótico, lo sobrenatural, lo medieval y lo religioso. Los románticos no temen hablar de fantasmas, de pactos con el diablo, de visiones o pesadillas. Todo eso es visto como parte del alma humana. Incluso el dolor, la enfermedad o la muerte se vuelven fuentes de inspiración. Porque para el romántico, todo lo humano merece ser explorado, incluso lo más oscuro.
perfecto. Pero lo más perfecto, según Poe, es la muerte, silenciosa y equilibrada, como un haz de espadas directo al alma. La muerte no cambia nada, es la injusticia la que grita. Los miserables siguen existiendo mientras tú los idealizas. Hugo escribió para la vida, para la calle, para el barrio. Y ambos olvidan lo esencial, el placer de caer, el dolor exquisito de saberse condenado. Lord Byron lo entendía, amaba como quien incendia una ciudad, sin mirar atrás. Y sin embargo Shelley creó monstruos que deseaban ser humanos, Frankenstein, y sin embargo, más humano que los hombres. Ahí está el romanticismo. Conciencia, moral y justicia son palabras que mueren en la boca de un cobarde. Byron no buscaba redención, él era el pecado hecho poema. ¿Y eso no es acaso más sincero? La sinceridad no es excusa de su propia destrucción. Algunos caen porque no pueden sostener el peso de sus propias mentiras. Y otros se esconden detrás de tumbas y ataúdes, porque la mayoría no lo soportan. Basta, ustedes romantizan la miseria. Hugo luchó con tinta, pero también con sangre. No para esconderse ni para fingir arte, sino para cambiar el mundo. Pero, ¿y qué pasa cuando el mundo no cambia? Entonces se consume, como a Poe, como a todos. Esta partida no es solo de cartas, ¿verdad? Nunca lo fue. Victor Hugo fue un escritor francés del siglo XIX, líder del romanticismo. Nació en 1802 y no solo fue novelista, sino también poeta, dramaturgo e incluso político. Defendió causas sociales como la justicia y la educación gratuita. Entre sus obras destacan Nuestra Señora de París y, por supuesto, Los Miserables, publicada en 1862. Los Miserables es un retrato de la Francia del siglo XIX, donde la pobreza y la injusticia golpeaban a los más vulnerables. La historia sigue a Jean Valjean, un ex convicto que busca la redención, mientras es perseguido por el inspector Javert. También conocemos a Fantine, Cosette y el revolucionario Marius. Hugo critica la desigualdad y defiende la compasión humana. ¿Y por qué esta obra sigue siendo relevante hoy? Porque temas como la miseria, la lucha por la dignidad y la ley versus la moral son universales. Hugo decía, mientras haya pobreza, los miserables será necesario. Ve, cagada que no vino Borja, ¿no? Ah, sí. Pero él dijo que iba a ir al Cairo, ¿no? Ah, sí, que vino familia de Venezuela, es que por una cirugía de próstata o algo así. Ah, sí. ¿Verdad? Hey. Pecado, man. Ojalá hubiera podido venir. Hey. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Qué? ¿Pana muñeco acaba de hablar? ¿Lo escuchaste? Uy, weón, yo también, uy. Llevamos con mucho tiempo acá encerrados, ¿no? Chacho, ya llegué. En tu balcón sus nidos se colgaron, y otra vez con el ala a sus cristales. Jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas de lluvia. Esas no volverán, volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño. Me tenés podrido con tu romanticismo. Pero mudo y absorto de rodillas. Cuando hablamos del romanticismo, muchos piensan solo en amor, drama o tragedias pasionales.
pero fue mucho más. El romanticismo fue una rebelión, una revolución silenciosa que nació en los libros, en los poemas, en los lienzos y partituras, pero que gritaba en contra de un mundo que quería controlar las emociones, que exigía razón cuando el corazón pedía libertad. Fue el primer movimiento artístico que dijo, yo importo, lo que siento importa, que rompió con los moldes del deber y abrazó lo imperfecto, lo loco, lo intenso. Y aunque su auge fue en el siglo XIX, ¿realmente terminó? No, mano, pues tú lo haces. 1. Wow. Como a todos. Como que Poe. Joder. Ay. Espera. No. Basta. Ustedes romantizan la miseria. Lucho. No me sale. Hugo No, Lucho. no, no, Lucho. Culpa. Hugo Lucho. Te dije que voy a cortar de esa. Lucho.